Uno de los temas que mayor impacto genera en la vida del venezolano es, sin duda, la política monetaria. Durante la última década, las decisiones tomadas por el ente emisor han condicionado el destino y la supervivencia de millones de personas. Como bien advirtió el Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, la expansión de la masa monetaria no solo afecta el esquema de precios, sino que altera profundamente la estructura de la producción. Si los precios son el lenguaje del mercado, sus distorsiones actuales representan una interferencia que altera nuestra cotidianidad de forma inexorable. Por ello, abordar el futuro de nuestra moneda no es solo un ejercicio técnico, sino una urgencia nacional. ¿Qué moneda debemos usar? ¿Quién debe decidirlo? ¿Cuál es el rol de la autonomía del Banco Central? Para desglosar estas interrogantes nos acompaña Andrés Guevara, abogado, periodista, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, donde ejerce como docente. Además es asesor financiero y colaborador del Centro de Pensamiento Se dice Libertad. Profesor Guevara, bienvenido a La Ventana Rota. Muchísimas gracias, Diego, a ti y a tu audiencia por poder estar el día de hoy con ustedes y compartir, intercambiar ideas sobre este tema tan álgido, diría yo, y también tan presente en nuestra realidad actual. Hace apenas, profesor, unos días, usted publicó en la red social X un análisis sumamente interesante sobre 5 posibles escenarios para la política monetaria en Venezuela a mediano plazo. En esta oportunidad quisiera que los analizáramos en orden decreciente, evaluando en cada opción su funcionamiento, los costos de su implementación y la probabilidad real de que sean adoptados bajo el contexto actual que tenemos en el país. Me parece genial porque, bueno, además es pertinente, dado, diría yo, como decía, la discusión que se está dando. Creo que al final del día los venezolanos tienen una enorme preocupación a nivel práctica de lo que sucede con la moneda. Incluso a veces diría que preocupación tal que a veces hasta desplazan los debates diarios otros temas, y se quiere que no son importantes, porque creo que también son interesantes y muy pertinentes para la discusión política, pero digamos, el tema económico y la incidencia de cómo la moneda te afecta en la vida diaria, a veces no se calibra de la manera de vida en la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, hay personas que están en la estratosfera hablando de temas que no necesariamente tienen tanta sensibilidad en la vida diaria como la moneda. Entonces, creo que el debate es más oportuno y pertinente. Correcto, así es. Y bueno, de hecho, si yo salgo ahora mismo de aquí de la cabina, voy y converso con cualquier persona, seguramente lo primero que me va a decir es que el dinero no le rinde, que no entiende por qué existe tal tasa de cambio, por qué se manejan, por ejemplo, aquí en Táchira, 4 monedas. Entonces, creo que es un tema fundamental para tratar y el cual debe estar posicionado allí en la mesa de debate a nivel nacional. Sin duda. Y llévense esto como parte de la discusión, pero es que cuando tú empiezas a hablar del dinero, empiezas a hablar también de la vida humana. Eh, digamos, o sea, cuando tú estás intercambiando bienes y servicios, al final lo haces a través de la moneda. Y cuando la moneda deja de cumplir sus funciones, generas una disrupción total en el entendimiento de tu cotidianidad. Y precisamente cuando estás en ciclos de distorsión monetaria amplificada, vamos a llamarlo hiperinflaciones o bueno, inflaciones hay muchos tecnicismos para llamar las cosas, pero al final lo que tú te das cuenta es que la disolución de la cooperación social se da. Y no solamente en el caso venezolano, lo vivimos de primera mano nosotros en el país durante años muy duros, pero creo que existe buena evidencia empírica de lo que sucede cuando la moneda termina por destruirse, ¿no? Yo he incluso recomendado en distintos espacios a las personas que están interesadas sobre este tema que se acerquen a libros como por ejemplo Cuando el dinero destruye naciones, que habla de todo lo que es la destrucción de la cooperación social en Zimbabue.
por dos razones, además. Primero, porque te das cuenta que el caso venezolano sin duda tiene sus particularidades, pero no es único. Muchos de los temas que se ven a menudo en redes o en conversaciones diarias, tú lees este libro sobre la historia de la destrucción de la moneda en Zimbabue y llegas a conclusiones muy semejantes, ¿no? Al final del día, los vales de combustible se transformaron en monedas, los reguladores empezaron también a buscar culpables en los comercios, las monedas extranjeras empezaron a circular de facto en la estructura del sistema monetario de Zimbabue. Eh, Llegó un momento en el cual las imprentas, porque además estamos hablando de periodos anteriores a una mayor digitalización del dinero, ¿no? Pero las historias muy semejantes la gente entonces tiene que hacer varios pagos de distintas maneras. Y hay un tema incluso hasta social, en el cual pareciera que los lazos de solidaridad humana eran los que te salvaban de la distorsión, ¿ok? O sobrellevaban la distorsión, porque tampoco uno puede romantizar esto, ¿no? Y eso pasó o pasa en Venezuela hasta cierto punto, ¿no? Como una vez que tú anulas por completo los intercambios a través del dinero, entonces empiezas a generar otro tipo de solidaridades para poder subsistir. Entonces no queda otra alternativa. Colapso de servicios, digamos, colapso del agua, colapso de la electricidad. Eh, la verdad que es un libro bastante interesante porque si me pongo a hablar sobre ello, pues creo que podemos irnos por otros derroteros. Creo que quieres hablar más de lo que va a pasar en Venezuela. Sin embargo, hago el inciso porque creo que es oportuno ver qué es lo que ha pasado en otros países en cuanto a esto. En Alemania de la década de 1920, en la posguerra, había muchos elementos, por ejemplo, cuando el marco alemán bueno, la moneda alemana no valía lo que tenía que valer, porque no recuerdo exactamente, porque creo que el marco vino después. Bueno, el punto es que la moneda alemana en ese momento no valía, entonces hubo muchas personas que aprovecharon el diferencial cambiario, hacían operaciones, digamos, precisamente para apropiarse de activos producto de la hiperinflación, pero Ok, el alemán promedio no tenía capacidad de comprar una barra de mantequilla. Entonces, esas son las cosas que además pasan en distintas latitudes. Estamos hablando de Europa, también hablamos sí, de África y por supuesto estamos hablando de Venezuela en este caso. Pero indudablemente te diría yo, cuando yo publiqué este post en X, ¿no? Del tema de los escenarios monetarios, pienso que es un tema muy vigente porque gran parte de lo que creo que el país va a tener que discutir y dilucidar en semanas siguientes es, bueno, semanas y meses, porque esto no es sí. inmediato, ¿no? Es el tipo de modelo monetario que se viene para el país, ¿no? Yo lo pongo, el primero que decía era precisamente el que tenemos hoy, ¿no? Es la existencia de un banco central. Sí, justo que quería que iniciáramos es en el sentido contrario, por el Ah, último que usted expone, porque quiero ir escalando. Usted lo presentó de manera de lo que tenemos hoy, lo más probable, pero quiero dejar esto de último ok, e iniciar por el número 5 que usted expone allí, que lo llama el sueño hayekiano, que me parece un sí, nombre bastante por sí atractivo. sí, sí, el modelo número 5 y me corrige si no me lo sé todo de memoria, me lo vas recordando. Pero claro, el sueño hayekiano es la denacionalización del dinero. O sea, digamos, esa es la visión del el sumum liberal, ¿no? Al final del día, el hecho de que la moneda no dependa de la emisión del Estado, ¿ok? Y haya competencia de monedas, ¿no? Indudablemente, si tú le dices a un liberal, claro, que entramos en temas de dogmatismo, de ideas, si eres liberal o no eres liberal, y no quiero Claro, entrar en esa discusión, pero bueno, bajo la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía y las ideas de Hayek, porque yo soy muy cuidadoso aquí cuando dice las cosas, y hay otros seguidores de esta corriente, me pareciera que eso es un esquema que está planteado, al menos desde el punto de vista teórico, pues lo que se plantea es eso, oye, mira, ¿hasta qué punto tiene que estar existiendo un banco central que esté regulando la emisión de moneda, la estabilidad de precios y lo que comúnmente se le endilga pues, a este tipo de instituciones, cuando bien pudiera ser el propio mercado, basado por supuesto en una serie de estructuras las que decía qué tipo de moneda es la que se tiene que utilizar. Entonces, bueno, claro, entonces en verdad es sumamente interesante porque al final del día, oye, no tienes una autoridad que te está regulando, ¿no? Este tema, sino que es la propia interacción humana de los agentes económicos y de las personas, de los seres humanos, la que decide, pues de alguna manera, cómo se desarrolla la función dineraria. Y esto es muy interesante porque
digamos, no estamos hablando, cuando Hayek hablaba de la desnacionalización del dinero, básicamente hablaba de la emisión de dinero, eh, digamos, sin elementos digitales. Hoy aquí podemos incorporar Claro, también activos digitales dentro de este ecosistema financiero, cosa que por supuesto uno nunca va al nivel de detalle máximo en sus tweets, porque bueno, claro, los posts, porque al final del día son más divulgativos que académicos, no, con rigurosidad, aunque intento siempre darle cierto sustento a mis afirmaciones. Entonces, yo veo que este es un escenario que evidentemente por las barreras políticas e ideológicas de quienes gobiernan, pues es altamente complejo de implementar. Sin embargo, uno siempre tiene que, bueno, defender, si tú me dices a mí, ese sería el mejor de los escenarios intelectual y teóricamente hablando en este sí, momento, porque al final es el que te permite mayor grado de libertad y menor intervención del Estado en un área que además yo cada vez tengo más y más dudas de la eficiencia del Estado administrando la política exacto. monetaria de distintos espacios, no solamente de Venezuela. O sea, si tú ves también, por ejemplo, Reserva Federal, Banco Central Europeo, o sea, países que se caracterizan por una mayor frugalidad, pues la verdad sea dicha, hay destrucción del poder del dinero. Por Y supuesto. Ajá, adelante. permita que lo interrumpa un momento, profesor. Creo que, de hecho, aquí la gente se puede de pronto confundir porque la gente puede pensar que lo que hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en ciertos estados del país donde se manejan diferentes monedas, es algo similar a lo que en su momento propuso Hayek y dista mucho, ¿no? Porque si bien nosotros hoy por hoy en ciertas ciudades manejamos varias monedas, existen un sistema complicado que crea como barreras para poder que haya esa libre circulación, además de que son monedas, bueno, son monedas que emiten bancos centrales de diferentes países, pero también en lo interno, que los bancos acepten estas monedas, que puedan entre ellos hacer movimientos de estas monedas, que se den préstamos incluso en otras monedas, que existan casas de cambio que puedan, a las que la persona pueda ir y sin problema alguno cambiar la moneda por cualquiera que desee. No se puede, o sea, hay una serie de restricciones, de complicaciones y por lo tanto no es ni similar a lo que planteó en su momento Hayek en esta obra de la que estábamos conversando. Sí, absolutamente. El comentario es muy pertinente, porque si lo ves desde el punto de vista práctico, a ver, tú en Venezuela al final del día tienes la regulación que pende sobre ti de la tasa oficial, la tasa oficial, la tasa oficial, el Banco Central. Entonces, oye, es muy difícil, más allá de que tú tengas, por supuesto, si tú tienes cuatro monedas circulando, tú puedes hablar de que hay una diversidad de monedas, pero al final del día todas están supeditadas a un esquema de alta informalidad y un esquema que además no te permite una transaccionalidad financiera abierta, digamos, de estos intercambios. Entonces, claro que hay un tema filosófico de, ¿no?, hasta qué punto los agentes están, ¿sabes?, sobreseyendo y desafiando la ley para poder tener funcionalidad. Pero si lo ves activamente desde el punto de vista de la implementación de una política pública, no existe, digamos, una libertad contractual ajena digamos, al sistema regulatorio que te permita a ti tener diversidad de monedas, ¿no? En funcionamiento. Tú lo decías muy bien. No hay acceso a préstamos, tú no es que puedes ir a un cajero, ¿sabes?, y retirar en Venezuela diversidad de monedas. No puedes ir a una casa de cambio activa y tener límites, ¿sabes?, digamos, para la funcionalidad de lo que es el día a día. No recibes préstamos ni la intermediación financiera se da en pluralidad de monedas. O sea, aquí la bolivarización de los préstamos es un mandato casi, ¿no? Desde el punto de vista bancario. Quienes te Sí, prestan en monedas extranjeras lo hacen en entidades offshore, no lo hacen directamente dentro del país. Entonces, y por supuesto a cuentagotas, con muchísimas restricciones. Entonces, al haber una competencia de monedas en el sentido de la desnacionalización del dinero, más allá incluso del hecho de que las monedas existentes, porque puede haber una competencia también a través de las cripto que no sean necesariamente emitidas por el Estado. Entonces yo creo que estamos en claro, un sistema mixto. En flaco honor a la verdad, o sea, no es lo que Hayek tenía en mente. Lo que este señor tenía en mente era que tú puedas, sin trabas administrativas que hemos descrito, poder elegir libremente una moneda con la cual tú puedas transar pues, el desarrollo y el desenvolvimiento de la economía. ¿Okay? sí, Y eso hoy no está presente. Yo te digo, la probabilidad de ocurrencia es bastante escasa, pero no porque no sea teóricamente sustentable, es un tema de
realidad país y barreras ideológicas políticas. Una cosa es lo que quiere Andrés Guevara y otra cosa es lo que las personas que toman decisiones pues tengan la capacidad de alguna manera fomentar y promover. Entonces, lo digo, o correcto, sea, si se siente poner un número a esto y tiene que es inferior al 5%. O sea, ojo, y esto es totalmente discrecional, te puedo decir 2, 3, claro, lo veo con escasa probabilidad. No claro, obstante, uno puede no dejar de abogar por lo que debiera ser digamos, lo que uno considera que es correcto. claro, ¿Okay? Por supuesto, dentro del marco del respeto y del debate intelectual, pero bueno, ahí está esa opción, pues no. Y por correcto. supuesto, el sueño hayekiano, sin duda. Nos queda otro de los puntos en cuanto a modelos. Nos corresponde tratar el modelo Hong Kong, que es de una caja de convertibilidad. Si no me equivoco, Argentina en algún momento tuvo algo similar a esto al final del siglo pasado y no resultó muy bien. Hubo problemas porque de alguna manera, nuevamente, los políticos que estaban en el poder consiguieron como sabotear este sistema y volver a crear este impuesto macabro que es la inflación, desbaratando por completo el modelo de la convertibilidad, de la caja de conversiones. Pero yo quisiera que nos explicara en sí cómo funciona y qué tan probable es, cuáles son también, por supuesto, sus pros y sus contras. No, básicamente, en efecto, la caja de conversión, en términos muy sencillos, es algo que tú sustituyes al Banco Central por una autoridad monetaria, ¿ok? Esta autoridad monetaria se encarga de velar que exista básicamente una paridad entre determinado número, digamos, unidades monetarias de tu país versus en este caso, el respaldo del dólar americano, estadounidense, ¿ok? Entonces, claro, ¿dónde está el kit? Si tú sabes que, digamos, tú vas regulando esto en función, digamos, de que esa paridad no se modifique o no se modifique de forma sustancial, digamos, porque si no, bueno, hay poca diferenciación entre eso y el modelo uno, ¿no? El tradicional, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema de referencia de tu toma de decisiones, aun y cuando tú tienes el espejo de tu moneda local, porque no es que está circulando la otra de forma, o sea, no circula el dólar estadounidense, sino que circula tu moneda local, al final del día es un respaldo espejo de la cantidad de dólares que tienes. Entonces, ¿qué es lo peligroso de todo esto? Como pasó en Argentina, evidentemente, si tú no respetas la camisa de fuerza tú mismo te mandas a hacer, ¿no? De que tienes que tener una paridad establecida bajo determinadas reglas, pues lamentablemente empiezas a operar con discrecionalidad y se pierde por completo el sistema que estás buscando crear, ¿no? Entonces, porque ha sido exitoso en algunos países. Bueno, de hecho, Steve Hanke en algún momento, que era el asesor económico de, Caldera. de Caldera 2, y todavía sigue interesado en Venezuela, publicando bastante sobre el país, él de alguna manera era bastante, era pro dolarización de Venezuela, lo sigue siendo. Pero en algún momento también en sus libros pues promovía esta iniciativa. Lo que decía era, mira, una solución rápida a corto plazo que te baja a ti las barreras de entrada de la existencia de una moneda diferente a la local por temas de soberanía, pero exigía un control institucional muy fuerte para que se pudiera mantener. Entonces, esto lo ha logrado Nueva Zelanda, lo ha logrado Hong Kong, Argentina fracasó en el proceso, por eso digo que hay que matar a la culebra de raíz. La pongo como opción porque sin duda hay experiencias históricas que han sido exitosas con esto, pero requieren una robustez institucional que yo, de nuevo, como lo digo también en mi post, dudo que exista en Venezuela. Pero al final del día no es muy distinto, o sea, tienes al dólar como mastermind, ¿no? De lo que esto estructura en la toma de decisiones políticas monetarias y sigue siendo el gran rector de tu tema. Lo bueno es que en teoría no hay banco central en el sentido de que todos los agregados monetarios del país, digamos, la banca central pasa a ser una autoridad monetaria que básicamente es como un gran gestor de todo ese flujo de moneda extranjera que te está llegando. Entonces eres más, si se quiere, un broker, un intermediario, Ok. otra cosa, ¿no? Y bueno, eso consiste. Probabilidad de ocurrencia de eso, yo creo que no, o sea, pero de nuevo son bajas, pero son bajas por la experiencia histórica que tenemos
y porque, bueno, si te vas a lanzar la dolarización, lánzate completa, ¿no? O sea, esas medidas tintas no llevan a veces a buenos caminos en economías endebles como la nuestra, ¿ok? En Correcto. economía y en marcos institucionales como el nuestro, ¿ok? Sí. Correcto. La otra opción que usted nos presenta allí es el que titula como modelo panameño, Ujú. que es el que funciona dentro de Panamá. ¿Cómo es este sistema? El sistema panameño es interesante porque es como un blend, ¿no? O sea, tú tienes evidentemente el dólar como moneda de curso legal adoptada, digamos, en términos legales en Panamá, Ok. pero en paralelo, y evidentemente, o sea, la autoridad monetaria panameña básicamente lo que hace es supeditarse pues a ese mandato de existencia de Reserva Federal. Pero tienes un agregado interesante, que es el hecho de que existe una moneda local, que es el Balboa, ¿no? Ujú. Que si se quiere ha quedado, digamos, de forma secundaria para transacciones menores. Y por supuesto, puedes decir que tienes una moneda nacional, pero bueno, al final del día, esa moneda nacional Claro. no es la aguja marcadora de lo que realmente pasa en la economía. Yo no recuerdo exactamente el momento en el cual Panamá adopta el dólar como moneda de curso legal. Tengo idea, y esto tengo que hacerlo responsablemente, de cuándo se adopta. Creo que es a principios del siglo XX, con la propia entrada de Estados Unidos en todo el tema del canal. Ok. Pero la realidad es que, bueno, ahí hay, por supuesto, un influjo histórico. Al final del día, cuando los franceses no pueden con el canal, vienen los americanos y logran, pues, hacer lo que los franceses no pudieron por todo el tema, digamos, las enfermedades, la logística, en fin, pues. Oye, es más que lógico que pasara, pues, este sistema de enclaves y de intercambio en un país que, si se quiere, sobre todo a principios del siglo XX, era un país profundamente atrasado y pobre. O sea, Sí. digamos, bueno, y buena parte de Latinoamérica lo era. Tampoco podemos decir que Venezuela era un cantón suizo. ¿Sabes? Al final del día, esta región era una región profundamente atrasada y es lógico que tú empezaras a utilizar como sistema de transaccionalidad, pues, una moneda de un país que tuviera, pues, mayor fuerza, ¿no? Yo creo que este es un escenario que para muchos nostálgicos del Bolívar, porque de nuevo tienes que adaptarlo, ¿no? Claro. Tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Porque al Sí. final del día, yo creo que hoy Venezuela es un país que difícilmente renuncia al dólar, porque hay demasiadas barreras. Digamos, hay un tema y tal vez nos estamos metiendo en el escenario uno que yo decía, pero hay gente que fervientemente cree que Venezuela puede tener una estabilidad monetaria al estilo del Banco Central peruano, el Banco Central chileno, y creen Sí. fervientemente que ese es el camino, ¿no? Y resulta ser que la opción de Panamá te limita muchísimo el hecho de, digamos, de ponerte a hacer ingeniería social, ya, con la moneda, porque al final Sí. del día tú controlas la vida de los seres humanos con esto, pero al mismo tiempo te deja por lo menos esa pomada, ese aire, si se quiere, de soberanía, de que, bueno, te queda el Bolívar ahí de forma como un subterfugio histórico. Siempre es Claro. peligroso que exista moneda para mí un Estado irresponsable como Venezuela, porque al final del día los datos son muy fidedignos de cómo hemos manejado nosotros nuestra política monetaria. Sobre todo, en el año 74 no es casual, tú modificas la estructura societaria de lo que constituye el Banco Central de Claro. Venezuela, sacas a los privados de lo que era la estructura de participación y tienes un banco que desde que ha sido totalmente estatizado no ha podido, ni con los tipos más brillantes a cargo, ni con las mejores políticas, ni con las personas con la mejor voluntad, contener el tema inflacionario. Ha tenido sus destellos, sin duda. Sobre todo en la década de 1990 hubo importantes avances, por supuesto, había unas tasas de inflación considerables, pero bueno, digamos que no entraste en ciclos hiperinflacionarios que sí entraron otros países de la región, pero no has podido optar por allí. Entonces, la opción panameña se presenta como una opción muy, muy, muy viable, Ok. precisamente porque disminuye las barreras no, perdemos nuestra moneda, no vamos a ser soberanos, adiós Bolívar. No, el Bolívar va a estar, te va a servir Claro. para pagar una camionetica y para pagar, no sé, timbres fiscales, o sea, no, pero va a ser un sistema marginal, ¿no? Entonces, yo evidentemente lo veo como un escenario con mucha probabilidad de ocurrencia. Pero precisamente por eso, por Claro. el tema de que mantiene el Bolívar como una nostalgia. Pero bueno, al mismo tiempo su espada de Damocles, ¿no?
¿sabes? Porque tienes por ese lado mantenerlo vivo. Puede ser que cualquier político que esté de turno, porque al final del día, no es ser antipolítico, pero los políticos son peligrosos, ¿no? O sea, al final Por del supuesto. día, o sea, con Mises decía algo que es muy cierto, decía, todo político es un dictador en potencia. O sea, el hecho de manejar poder, lo ves en las organizaciones privadas también, pero la diferencia es que en las organizaciones privadas tú no tienes el control de una sociedad ni de un Estado, ¿no? Y el poder Exacto. fáctico. Eh, Al final el poder tiene que saber administrarse. Entonces, y cuando se nubla la mente y se pierden los estribos, las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, yo en general soy una persona que mira con profundo recelo el poder. eh, y siempre, bueno, Claro. la pregunta es, ¿qué pasaría si tú estuvieras en el poder, Andrés? Bueno, esa es la gran prueba de fuego. Pues montarte allí y no caer en las redes de la estructura, digamos, de querer tener más poder es algo bien complejo, ¿no? Pero Correcto. bueno, digamos que ahorita desde esta atalaya, desde este lado, pues sin lugar a dudas, se prenden pues ciertas alarmas siempre que tú puedas ver la moneda viva, ¿no? Claro. Es una realidad. Sí, por supuesto. Y como usted dice, conociendo el historial que se trae en esa materia. Ujú, Posteriormente, usted habla también del modelo ecuatoriano, otro país de la región que ha adoptado otro sistema ujú. distinto al panameño, pero que también de pronto, dadas las circunstancias actuales de nuestro país, podría ser viable, ¿no? ¿Cómo es este sistema en sí? Sí, que de hecho para mí es el ideal en este momento país. O sea, bueno, Eh, el ideal, me corrijo, porque el ideal para mí es el de la desnacionalización del dinero desde el claro, punto de vista ideológico y de creencias. Pero desde el punto de vista de implementación práctica, o sea, ponerme la mano en el corazón, yo digo, ya va, bueno, Andrés, ya va. Creo que lo ideal en este momento es proceder a una dolarización completa de la economía al estilo eh, ecuatoriano. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo ecuatoriano y el modelo panameño? Que básicamente Ecuador no tiene moneda local y simplemente adopta el dólar y depende de, digamos, de la moneda estadounidense. Entonces, bueno, si al final del día tú tienes un desarrollo que está fundamentado en un acercamiento a Estados Unidos por todas las razones que ya sabemos, si además culturalmente la sociedad ha adoptado el dólar como moneda de intercambio, reserva de valor, o sea, claro, todas las funciones generales las estás adoptando, tienes que terminar de despegarte, digamos, de lo que te está generando un lastre. O sea, para mí eso es inevitable. Por supuesto, hay personas avesadas en el tema macroeconómico que te dicen tienes que tener cuidado con la distorsión de precios relativos, porque un PlayStation en Ecuador te vale no sé cuánto por ciento más, porque bueno, los costos hundidos de traerlo, y evidentemente a largo plazo yo creo que los problemas de Ecuador no vienen por el lado de usar el dólar como moneda. Y por supuesto, también un crítico te va a decir, bueno, Andrés, pero estás dependiendo de una banca central que es la Reserva Federal de afuera. Pero ahí es donde digo, bueno, ya va. Ciertamente, si tú me dices a mí, entre la responsabilidad que ha demostrado la Reserva Federal y la responsabilidad que ha demostrado el Banco Central de Venezuela, mira, claro, me decanto por el otro. De hecho, hoy día en Estados Unidos el debate de las tasas de interés es álgido porque en cierta manera no solamente está presente el tema de la racionalidad económica, sino también el hecho de que la Fed le está diciendo al presidente Trump, mira, yo soy un poder independiente, no voy a doblegarme a correcto, ti. Entonces, digamos, ese tipo de debates en un país como Venezuela, con la institucionalidad actual, no se dan. Entonces, y claro, tú tienes un país que tiene 27 años, o no, ya no recuerdo, bueno, tienes varias décadas, y ya antes venías con un problema monetario grave, porque uno tiene que ser claro, eh, muy así es, honesto en esto. Pero el proceso institucional al cual tú has estado sometido hoy dentro del país no te permite a ti ser consistente con el fortalecimiento de instituciones a nivel monetario, no lo vas a tener. A las primeras de cambio, devalúas y estás listo. O sea, claro, y los actores económicos hoy necesitan tener certeza en sus previsiones de cálculo económico dentro del país. O sea, eso es un así es, mandato obligatorio. Y si ya es cuesta arriba que te permitan a ti tener el intercambio privado de monedas, bueno, creo que es por lo menos mucho más potable que te permitan tener el tema de la dolarización, claro, aceptada además con un porcentaje importante a nivel social.
Porque ¿quiénes son los mayores detractores de la dolarización? Los tecnócratas que sueñan llegar a ser ministros de finanzas y ellos sí poder manejar esta vez bien la Sí, política monetaria venezolana, porque esta vez sí lo vamos a hacer bien. Poco, ¿sabes? Es la persistencia irracional de que yo sí puedo y tú no. Hay algo de ego allí. Está también, por supuesto, la izquierda tradicional y los soberanistas, que, bueno, por razones obvias y discursos ideológicos, plantean que esa es su mejor visión. Bueno, o sea, patria soberana, Bolívar soberano, es mi moneda, es un sentido de arraigo. Bueno, para claro, mí, evidentemente, eso es un tema más emocional que otra cosa, ideológico. Pero bueno, esos son para mí los principales grandes detractores de la dolarización. Y por supuesto, los políticos, porque al perder, bueno, una parte de la clase política, no puede generalizar, al perder capacidad de emitir dinero, pierdes capacidad de administrar financieramente el sistema. Entonces, bueno, ¿qué va correcto. a pasar? Este, Y no puedes creo estar, que, sí, perdón, disculpe, creo que ahí en la dolarización hay unos puntos importantes, porque eh, primero, lo que una vez conversé con el profesor Nicolás Kachanowski, revertir la dolarización tiene un costo muy alto, es complicado. Una vez la gente ha asumido el dólar como moneda, ha aprendido que puede tener una moneda estable, no quiere retroceder y volver a una que es inestable. Eso por un lado. Por el otro, eh, el hecho de que podría eliminar el señoriaje y el impuesto inflacionario. Pero por así es. supuesto, surgen una serie de conversaciones en torno a este tema porque, por ejemplo, cuando recuerdo mucho el caso de Argentina con la llegada de Milei, que se hablaba de cuántos dólares se necesitan en una economía, por ejemplo, para poder llevar a cabo un proceso de dolarización. Entonces, se comenzaría a entrar en un debate posterior en cuanto a estos otros puntos. Sí, es muy claro, por supuesto, pero ese es un problema feliz para mí, por dos razones. Sí, Primero, o sea, ojalá y ese sea el punto de discusión, ¿cuántos dólares me hacen falta para dolarizar Venezuela? Además que la economía venezolana, para que ustedes se hagan una idea, y esto lo digo, bueno, evidentemente, a ver, se estima que el tamaño del sistema financiero venezolano en este momento es de casi 12.000 millones de dólares, 11.7 para ser más exactos, ¿ok? eh, el tamaño de la economía venezolana es mínimo, o sea, en comparación al resto de los pares de la región. O sea, sí, nosotros el tamaño de la economía venezolana no es el tamaño de la economía de Argentina, ni de Brasil, ni de México. O sea, no es que necesita 3 trillion million dollars, olvídate. No, no es el caso. ¿Sabes? Yo creo que cualquier petrolera viene para acá, compra 3 edificios y ya puede dolarizar el país. O sea, no lo digo de manera risible, es lamentable, pero o sea, tenemos un país profundamente descapitalizado. claro. Entonces, a mí, o sea, el tema de la transaccionalidad. O sea, si tienes un país de fronteras abiertas, si tienes, o sea, aquí tienes que empezar a ver las cosas como un todo. O sea, no es simplemente el dinero que va a estar aquí presente, es lo que te va a venir producto de la apertura de la sociedad. ¿Ok? O sea, si tú puedes empezar a transferir directamente a otros países, digamos, se modifica el sistema de tu cerrazón hacia los mercados occidentales tradicionales, aquí se empiezan a generar una cantidad de variables que no se están discutiendo. Otro día un presidente de un banco me decía, bueno, Andrés, ¿qué pasa si entonces hay, por ejemplo, el rol del prestamista de última instancia del Banco Central en caso de una crisis financiera no está si dolarizamos? Entonces, un poco en pánico. Yo entiendo, bueno, al final del día, si eres dueño o el ejecutivo máximo de un banco, yo puedo entender tus preocupaciones a ese respecto. Pero yo también miro hacia adentro y veo cuáles han sido nuestras grandes crisis de liquidez a lo largo de los años, eh, digamos, recientes, o sea, a nivel bancario. O sea, la gran crisis del 94, básicamente caso Banco Latino y todo lo que vino, ¿no? La Correcto. catombe, digamos, de al menos creo 2/3 del sistema financiero nacional. Una crisis que se viene además por mal manejo, no de la política monetaria, pero no un problema de falta de bolívar, un problema estructural de como tú tenías fuera de balance una cantidad de activos y no pudiste responder. Entonces, bueno, y fue primero el tío o el mercado, ¿no? Entonces, segundo, o sea, podemos entrar a debatir eso, pero no era una crisis de índole monetaria, ¿ok? Ok. No, no, no. Después que creo que hubo una crisis en 2008 con las casas de bolsa, no me acuerdo, pero realmente, o sea, aquí yo recuerde, no han sido temas monetarios. Y lo ibas a solucionar, a ver, porque bueno, no sé si la gente se acuerda, pero el año 94 fue nefasto, o sea, pues, hubo control de cambio, Sí, la inflación fue altísima,
O sea, lo vas a solucionar inyectando mayor cantidad de dinero. O sea, en ese momento, o sea, la verdad que no sé si era la solución adecuada. O sea, al final hay una crisis, una falta de crisis institucional que te vino como un castigo a naipes, o sea, y creo que tienes que ser muy cauto porque esa labor de prestamista de última instancia se usa más, ¿sabes? No para atajar el equilibrio macroeconómico, sino para precisamente generar distorsiones dentro del mercado. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso. Además, yo quiero pensar que para eso tú tienes reservas y tienes una cantidad de elementos que no necesariamente tienen que depender de la Reserva Federal, del Banco Central como tal. Pero bueno, Claro. punto corto, creo que hoy Venezuela, dada su distorsión del sistema monetario, el adoptar el dólar como moneda, le ayudaría muchísimo en el corto y en el mediano plazo. Y en el largo también al final, porque eh, genera una cultura distinta a la cultura inflacionaria que hemos tenido en los últimos 50 años. Correcto. Entonces, y yo de nuevo soy un gran escéptico y seguiré siéndolo por las características propias del estado petrolero que tenemos, porque dicen una otra cosa, que es eso. Profesor, como último punto, usted coloca allí la continuidad del modelo actual, que se deje como lo conocemos hoy por hoy. ¿Qué tan viable resulta esto en el largo plazo? Porque creo se puede sostener por un tiempo, pero ya sabemos que es un sistema que tarde o temprano comienza a mostrar complicaciones, comienza a evidenciar, bueno, los diferentes problemas que se pueden suscitar. Sí, es correcto. Yo soy un profundo escéptico del modelo actual. De hecho, me preocupa que se mantenga. Una digamos, a mí dentro de lo posible, creo que las cosas positivas que yo estaba visorando para el país en las últimas semanas, después de todos los eventos que han ocurrido, era que yo dije, bueno, seguramente se están abriendo las posibilidades para cambiar el sistema monetario venezolano, porque soy un profundo escéptico de que la política monetaria se siga manejando como se da. Evidentemente, estoy muy claro, y lo digo allí, estoy a contracorriente de la opinión mainstream, ¿no? De la mayoría de los economistas que están siendo entrevistados y de los políticos, ¿no? Al final del día, proponer dolarizar abiertamente es una injuria, ¿sabes? O sea, ¿cómo se le Sí. ocurre? Yo la verdad que afortunadamente hoy, por lo que he visto, por la experiencia empírica, no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el país tiene que ser dolarizado por las circunstancias que he mencionado. De nuevo, haciendo la salvedad de que ideológicamente mi go-to es otro, pero bueno, también tú vives en un país en el cual tienes que llegar a consensos, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes? No puedes llegar y hacer tabla rasa en todo, ¿no? Entonces, o tabula rasa, para hablar de la manera correcta. Lo cierto del caso es que la opción uno es la favorita de los políticos y de los tecnócratas, ¿no? Porque la opción uno le permite al político que en caso de problema usted emita dinero, en caso de problema usted emite bonos, y en caso de problema usted financia, pues básicamente toda esa estructura proselitista y clientelar a través de ese papel, bueno, ya no tan papel, pero ese activo digital llamado dinero nacional. Entonces, por una parte tienes eso, que básicamente es tu gran punta de lanza de poder, digamos, vivir con eso. Y por otra parte tienes, como te digo, el tecnócrata que literalmente, con sus estudios, con su aspiración, su conocimiento del mundo, cree que puede manejar la política monetaria de forma eficiente para el país. Entonces, bueno, que le puedes hacer mayor frente a los ciclos del petróleo, a las entradas y salidas de recursos del país. Hay incluso hasta personas que creen esto de buena fe, no lo digo de manera jocosa también, Claro. o sea, no lo digo, bueno, yo la verdad que soy muy escéptico al respecto, no lo veo así, yo creo que, de nuevo, si tú ves la historia monetaria del país, pues la gente dice, bueno, el bolívar llegó a ser una moneda estable. Y digo, bueno, ajá, ¿desde cuándo? Porque en 1879 que se crea el bolívar a 1970, o sea, evidentemente, incluso después de la creación del Banco Central, es verdad, hubo periodos muy puntuales de devaluación, digamos, muy cortas en la historia de Venezuela, pero había ciertas particularidades que la gente está obviando dentro del esquema. Primero, Correcto. durante la época de Gómez y, digamos, hasta López Contreras, que es cuando se crea el Banco Central, el respaldo de la moneda era básicamente el patrón oro y la plata, ¿ok?
y era emitido por bancos privados, el Banco Mercantil, el Banco Venezolano de Crédito, el Banco Caracas, no recuerdo ahorita que otro, el Banco Maracaibo, emitían billetes y están respaldados por sus reservas de oro. Todo lo que Milton Friedman llama el fiat, ¿no? O el modelo del gold standard basado en fiat, o un semi-gold standard. Ok, chévere. Bueno, ok, por supuesto, en una economía de ese tamaño y con las particularidades de que había una especie de private banking allí, lograste tener la estabilidad del Bolívar, pero la verdad que eran actores privados que circulaban su dinero. Viene el Banco Central de Venezuela con López Contreras, el periodo de Medina, etcétera, etcétera. En el año 47, pues hay algunos ajustes micro, pero hay una particularidad. De nuevo, el Banco Central no era una entidad totalmente pública, era una entidad que tenía accionistas privados dentro de su manejo, que eran los propios bancos. ¿Qué sucede en la década de los 70? Bueno, oh sorpresa, quitas este elemento que para mí es fundamental en la administración de lo que es la banca central en Venezuela. Y evidentemente, bueno, no es casual. 2 más 2 son 4. Pasan dos factores. Nacionalizas el petróleo, cosa que no es caso. O sea, bueno, a lo mejor yo estoy correlacionándolos y dirán que no hay causalidad, pero bueno, yo soy de los que cree que sí hay un Claro. importante elemento de por medio. Modificas la ley del Banco Central y a su vez nacionalizas el petróleo en ese periodo, el primer periodo de Carlos Andrés Pérez. Y bueno, desde entonces creo que todo el mundo sabe lo que ha pasado. Ha habido años en los cuales se ha logrado atajar la inflación o disminuir de forma considerable, pero tu tendencia es digamos, de pérdida del valor del bolívar, no hay estabilidad. ¿Okay? Entonces, yo no veo incentivos ni estructuras hoy que me hagan pensar que va a ser distinto. Hay noticias, evidentemente, el presidente Trump diciendo que va a traer dinero para acá, al final del día tienes a las autoridades monetarias haciendo ingeniería social. Entonces, Claro. una cosa es estabilizar el tipo de cambio y otra cosa es que tú seas ajeno o no a los saltos que te puede dar la moneda. ¿Me explico? Entonces, que una moneda anualmente te pueda cambiar 15, 20, 30%, por supuesto, no es lo que estás viviendo hoy, pero sigue siendo un golpe a tu previsión, ¿sabes? Los márgenes de ganancia Claro. en una Venezuela competitiva se van a reducir. Eso también la gente lo tiene que entender, porque tú vienes de esquemas de márgenes de ganancia muy elevados, porque venías de distorsiones monetarias muy grandes. Ya esto es una discusión más empresarial. Pero créanme, o sea, un ROI de 30, 40, 50%, eso se acabó, señores. O sea, bienvenido a la nueva Venezuela en la que tienes que competir con márgenes estrechos y digamos, son márgenes estrechos porque evidentemente la moneda va a ser estable. Entonces, hay un tema allí que, por supuesto, esto es el mismo mercado que se va a encargar de transmitir esa información, pero olvídense, ¿sabes? De 30% de ganancia. O sea, tener un esquema, y si tú te vas a países, digamos, desarrollados, tener un profit de 6, 7% de utilidad es un super profit. ¿Sabes? Ojo, y eso a veces aquí la gente no lo ve. Porque claro, yo le digo eso a un actor financiero o un actor empresarial venezolano y me dice, tú estás loco. 6, 7% es lo que me varía a mí la tasa en una tarde de algún activo que yo tengo. Pero entonces tú tienes que ver otro país. Entonces, a lo mejor me estoy yendo por otros derroteros en la conversación. Lo cierto del caso es que me ocupa a mí, es una preocupación que tengo, que el sistema se perpetúe. Yo Claro. no quiero, ese sistema monetario para mí tiene que cambiarse. Tenemos una oportunidad dorada para poder tener un sistema dolarizado de la economía, ya, porque además tenemos, bueno, no sé si llamarlo protectorado, bueno, la verdad que la figura, digamos, de cómo llamar esto es realmente inédita. Lo Sí. cierto es que al final del día tienes una presidencia encargada, supeditada a un acto de fuerza de un país como Estados Unidos, que además ha sido muy claro en qué es lo que quiere como parte de su política exterior, ¿no? Entonces, no estás al estilo filipino en pleno siglo XX, siendo una base con el gobernador Johnson, ¿sabes? Aquí, Claro. pero la realidad sea dicha, tampoco tienes plenamente un sistema, digamos, que no esté bajo el tutelaje de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, oye, si ya tienes eso, si se han avanzado conversaciones, ¿sabes? En otra serie de instancias, yo creo que a mediano plazo es realista poder pensar en esto como algo deseable. Y yo creo que la misma población lo quiere, o sea, al final del día, Claro. la gente Sí. tiene sus bolívares porque generaron los incentivos estructurales de nuevo. Y fíjate esto, cuando la dolarización de facto se da a finales de la década del 19, 20, 21, o sea, post pandemia, digamos, ¿qué hizo el gobierno con su visión de ingeniería social? Querer bolivarizar el país a troche y moche, no había otra opción sino bolivarizar el país. Exacto. ¿Y qué pasó? Los efectos de la bolivarización,
estábamos o estamos, no lo sé, en puertas de otra hiperinflación probablemente. O sea, tal vez lo que nos salvó de eso, bueno, no sé, estoy tal vez contando los pollos antes de nacer, pero es precisamente todos estos acontecimientos sociopolíticos de enero 2026 que sucedieron, que están entrando nuevos capitales, pero estuvimos otra vez, ¿sabes?, al brinco de tener que, digamos, padecer otra hiperinflación dentro de Venezuela. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué se eliminó? Bueno, evidentemente el incentivo de usar la moneda del dólar, que al final, y esto era lo paradójico, tú ibas a generar una distorsión en la cual el bolívar de nuevo iba a perder todo tipo de, digamos, de interés en la cooperación social y el dólar en los mercados iba a volver a privar porque era lo que más o menos te iba a ti a permitir tener algo de estabilidad. Con el agregado de que, por supuesto, la cantidad de caja disponible en dólares, en cash que tenías en la economía, era significativamente menor a la de años anteriores por, bueno, todo el tema de la estructura sociopolítica que estábamos viviendo a nivel país. Pero bueno, el punto es qué pasaba si tú no hubieras bolivarizado el país a trocha y mocha. Probablemente hubieras tenido mucho más anticuerpos para poder hacerle frente a tu incapacidad para poder generar de alguna manera políticas basadas en bolívares. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión. Ojalá que digamos, el mainstream no triunfe en esta, que venga la dolarización, porque creo que es lo más sano para el país dentro de las circunstancias actuales y lo más viable desde el punto de vista político. Dadas las condiciones, ojalá así sea. ¿Cómo darla? Evidentemente tú lo mencionabas hace algunos minutos, no es algo inmediato. O sea, tú no puedes agarrar y primero tienes que estabilizar una cantidad de cosas, pero eso viene, o sea, es estabilizar los sistemas de pago, levantar sanciones, permitir o sea, si tú quieres dolarizar legalmente, hay incluso quien dice que tienes que hasta que cambiar la constitución, pero yo la verdad que creo que, dadas las circunstancias de nuestro país en este momento, el alcance, digamos, de ciertas cosas va a depender de muchas complejidades que hoy se nos están escapando de la mano. Correcto. Adoptar la moneda como parte de una integración latinoamericana, no lo sé. O sea, creo que ahí hay muchos argumentos y muchas cosas que, o sea, el adalid del derecho da para mucho, tanto a nivel político como Claro, para nivel económico. ¿Sabes? Entonces, claro. bueno, ¿qué decirte? Correcto, así es. Y sin duda, a ver, la gente de alguna manera ya escogió, ¿no? Ya eligió de manera espontánea la moneda en la que ahorra, en la que hace transacciones. Es más, el profesor Daniel Lahoud sostiene que desde hace muchos años atrás, estamos hablando desde el siglo XIX, escogió la divisa estadounidense para hacer sus pagos, para guardar. Así que ya tenemos una referencia allí, tenemos una historia que es importante tomar en cuenta y que, como bien usted lo menciona, mantener el sistema que tenemos actualmente tiene unos riesgos muy altos y son unos costos elevados para toda la sociedad, porque una vez pueda caer de pronto la cantidad de divisas que ingresan al país y se mantiene permanentemente la emisión monetaria, se va a volver a ver, a evidenciar un disparo allí en lo que es el tipo de cambio. Así, Entonces, y eso va a afectar a todos en su vida diaria. no, y hay un tema incluso hasta práctico empresarial. Si yo soy una transnacional, me estoy metiendo en un país como este, con un mercado emergente de alto riesgo, yo no me voy a sentir cómodo en un sistema de dualidad monetaria en el que en cualquier momento alguien me puede decir, mira, son bolívares, pago en bolos, o sea, Sí, hay temas incluso que hasta desde el punto de vista práctico operativo en esta relación de protectorado que yo llamo, te conviene más directamente negociarlo y transarlo directamente en Estados Unidos, o sea, bajo la moneda estadounidense. Entonces es hasta un tema de claro. pragmatismo, un tema de compliance, es un tema de, evidentemente, de previsión de pérdida o ganancia en cambio que te estás ahorrando. Son muchas las cosas que al final del día creo que pueden beneficiar más al país a largo plazo. Sí, Y exacto. te ahorras el fantasma de los cambistas, ¿sabes? También viéndolo desde el punto de vista de el dólar en paralelo, bueno, ¿qué dólar paralelo? Va a haber un solo dólar, ¿sabes? O sea, no tienes que estar, las casas, digamos, ese negocio cambista también se acaba. O sea, Exacto. que también generó muchos
digamos, prejuicios al país en la distorsión. Entonces, ¿sabes? Al final del día creo que hasta desde el punto de vista social eso se elimina también, que la gente a veces no se cae en cuenta de eso. ¿Ok? Correcto, correcto. Profesor, le agradezco mucho su tiempo y la claridad de su análisis. Seguiremos con mucha atención, sin duda alguna, el desarrollo de todo este tema de política monetaria del país y, por supuesto, sus comentarios que son tan valiosos en sus redes sociales. Espero en una próxima oportunidad poder volver a conversar. Con muchísimo gusto, Diego. Siempre la orden por acá y gracias por el espacio en esta ventana, porque definitivamente creo que es importante pues, conversar, dar a conocer esto y sobre todo tener puntos de vista e intercambios que creo que son necesarios para el bienestar del país, dar este tipo de debates, ¿no? Así es. A ustedes, gracias por estar allí. Los invito a dejar sus comentarios, que para nosotros son fundamentales. ¿Cuál creen que es la ruta más viable para el país? Esa es la pregunta. Y nos encontraremos en una próxima entrega.